Bien, buenas tardes con todos los aquí presentes. Estamos iniciando este panel que ha sido planificado desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la PUC. Mi nombre es Luis Sime, soy profesor de este programa de doctorado y vamos a tener una sesión bastante interesante que va a estar a cargo de las presentaciones de tres doctorantes de nuestro programa, a los cuales lo voy a presentar a cada uno de ellos. Realmente es una experiencia grata para mí el reencontrarme con ellos en este escenario, esta vez para escuchar los avances de sus investigaciones. Voy a presentar a la magíster Ángela Figueroa Iberico, que es magíster en didáctica, teorías de enseñanza y prácticas escolares por la Universidad de São Paulo, Brasil. Ella se dedica a la investigación educativa, siendo su línea de estudio el currículo, la didáctica y las interacciones en las prácticas educativas. Ella es docente de la maestría en docencia en educación superior de la Universidad Continental. Además, está desarrollando su tesis doctoral sobre las interacciones didácticas en la educación secundaria rural y que la presentación de ahora versa al respecto. También tenemos la presencia del magíster Yuri Castro Rodríguez, que es licenciado de la Universidad Mayor de San Marcos. Él es cirujano dentista de la rama de odontología, por lo tanto, es maestro en educación con mención en docencia e investigación en el nivel superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también es investigador calificado por el RENACYT. Finalmente, quisiera presentar a la magíster Olinda Vilches, que es magíster en Ciencias del Lenguaje, Ingeniería de la Formación por la Universidad de Saint-Cloud de Francia, coordinadora de la Diplomatura de Especialización en Gestión de Organizaciones Educativas Escolares en la Católica y especialista de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, donde trabaja en el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional en escuelas focalizadas en el país a través del programa de atención técnica a terceros. Muy bien, nuestra dinámica va a desarrollarse con las presentaciones de cada uno de ellos y luego daremos unos minutos para que respondan algunas de las preguntas que los participantes puedan realizar a través del chat. Entonces, le damos la palabra a la magíster Olinda Vilches, ¿sí? Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Tengo aquí un mensaje, no sé si me escuchan ahí, ¿sí? Sí, se escucha. Bien, gracias. Entonces voy a compartir mi presentación. Bien. Gracias a todos y buenas tardes. Mi nombre es, como lo ha dicho el doctor Sime, Olinda Vilches. He terminado mis estudios de doctorado en diciembre del 2020, el año pasado, durante esta etapa de confinamiento. Estoy desarrollando una investigación en curso. Mi asesora es la doctora Carmen Díaz Basso, y el tema que estoy desarrollando y que voy a presentar esta tarde es comunidades de aprendizaje profesional, una estrategia de desarrollo profesional docente en la escuela. Esta investigación nace justamente de una realidad que tenemos sobre los docentes que buscan estas capacitaciones, buscan esta formación continua, pero que ella todavía se viene dando de manera parcelada, tradicional e insuficiente. Y como la encuesta ENDO en 2018 del Ministerio de Educación nos presenta que hay un 47.6% de docentes que les gustaría recibir una formación en planificación de procesos considerando necesidades de aprendizaje. Este foco de atención es altamente demandado por los docentes. Entonces, ¿cómo hacer para que de estas capacitaciones parceladas se pueda migrar a unas comunidades de aprendizaje profesional en la escuela, donde pueda haber un aprendizaje entre pares como manera del desarrollo profesional docente a partir de la práctica reflexiva? Las preguntas y objetivos que nacen a partir de este planteamiento, de este problema, están enfocadas justamente a analizar las actividades que desarrolla esta comunidad de aprendizaje profesional
orientada al desarrollo y el fortalecimiento docente de docentes prácticos reflexivos. Hay un marco teórico que he venido desarrollando con 3 capítulos. Un primer capítulo enfocado a todo lo que es la reflexión y la práctica reflexiva en el desarrollo profesional docente, que parte desde el pragmatismo de Dewey para llegar hasta una práctica reflexiva regenerativa de Ruffinelli. Un segundo capítulo totalmente centrado ya en lo que son las comunidades de aprendizaje profesional y el aprendizaje colaborativo entre docentes, entre pares, en la escuela, ¿no? Y aquí tenemos todos los trabajos que vienen ya desde Martín Leclerc, Krzyzewski y Murillo. Y finalmente, un tercer capítulo que está centrado en lo que son las revisiones de la literatura de comunidades de aprendizaje profesional, desde el año 2001 al 2020, para poder ver justamente cómo ha evolucionado todo este trabajo en la escuela. En cuanto al diseño metodológico, al ser la comunidad de aprendizaje profesional un fenómeno que se desarrolla en contexto real, entonces la metodología que se aplica mejor es el estudio de caso descriptivo de diseño múltiple con uso de técnicas etnográficas, que por el confinamiento que hemos tenido, el distanciamiento social y el cierre de escuelas con la educación remota, estas técnicas han migrado a lo que es la etnografía y la ciberetnografía, ¿no? Y actualmente, como ustedes podrán ver en el diseño que he adaptado de Jim, pues me encuentro en la última etapa donde estoy ya redactando los reportes del caso 3 y 4. ¿Cómo han sido seleccionados estos casos? ¿No? Estoy trabajando sobre la base de 4 casos que corresponden a 4 instituciones educativas, ubicadas en las ciudades de Sullana, Trujillo, Pucallpa y Cusco, con una prueba piloto que volví a hacer durante la virtualidad en la ciudad de Tumbes. Entre los criterios de selección de la escuela tenemos que estas instituciones son escuelas focalizadas por el Ministerio de Educación sobre la base de los resultados de la encuesta S, donde salieron resultados bajos en cuanto a la comprensión lectora y al conocimiento en matemáticas, ¿no? Entonces, estas escuelas han sido atendidas por el programa de asistencia técnica de mentoría de la DIF del Ministerio de Educación. Otro de los criterios fue que tuvieran una conectividad y que pudieran mantener estas reuniones de entre docentes durante la virtualidad. Y finalmente, el criterio que muestro que es el número 8, pero que ha sido el decisivo, ha sido la aceptación de los directivos y docentes para poder realizar el estudio. Sobre la recolección y análisis de datos en esta ciberetnografía, se ha realizado lo que es la observación participante y la entrevista individual semi-estructurada a través de la videoconferencia de la plataforma Zoom. Entonces se ha pasado entre 8 y 10 horas de observación y 6 y 10 horas de entrevistas por cada caso, ¿no? Y para el procesamiento de los datos estoy trabajando con lo que es el Round Theory Method para todo lo que es el proceso de codificación. Quisiera centrarme en esta parte que son ya los resultados preliminares. Estoy trabajando todo este procesamiento también con Atlas-T. Entonces, a partir de aquí tenemos un primer resultado que se genera en cuanto a el trabajo dentro de la escuela, ¿no? Entonces, el poder, como vemos aquí, el poder aprender en la comunidad de aprendizaje profesional para el desarrollo profesional docente, parte del trabajo colaborativo entre los docentes. Pero este trabajo colaborativo se puede dar gracias a que hay una estrategia que es la de organizar la comunidad de aprendizaje profesional, pero al mismo tiempo, esta estrategia viene de la mano con el poder compartir la experiencia. Entonces, la comunidad de aprendizaje profesional se convierte en un espacio formal dentro de la escuela, dentro del horario establecido de reuniones que en algún momento se llamaban reuniones colegiadas para los docentes y que ahora se llaman comunidades de aprendizaje profesional dentro de este programa de atención técnica que tienen los directivos. En este programa, en estas reuniones, los docentes, al ser invitados a participar, encuentran que tienen este espacio para tomar la palabra
y este tomar la palabra significa compartir mi experiencia. Sin embargo, el compartir esta experiencia se puede dar porque hay definitivamente una interacción en las relaciones interpersonales que se hace necesaria para crear esta cultura de colaboración que permita que los docentes puedan presentar los resultados de su trabajo en aula. Resultados que son algunas veces positivos, negativos, pero que de ambos resultados se parte esta experiencia para aprender. Este compartir experiencia hace que justamente en este trabajo colaborativo se pueda encontrar también respuestas a las dificultades de los docentes, respuestas a estas interrogantes y que genera un cambio en la práctica pedagógica en cómo el docente va a desarrollar su siguiente sesión de aprendizaje después de haber participado en esta comunidad de aprendizaje profesional, en la CAP. En el caso 1, que es el caso Trujillo, la escuela que está en Trujillo, es bastante significativo cómo es que ellos han desarrollado estas relaciones interpersonales, que es una marca de ellos, y que han logrado compartir en esta comunidad de aprendizaje profesional como el espacio de diálogo democrático. Democrático en el sentido que hay una toma de palabra de cada uno de los miembros, no son juzgados, sino que son aceptados en las conversaciones que ellos tienen, los aportes que ellos pueden dar, y también hay una democratización en el sentido que tanto los directivos que participan de la reunión como los docentes se encuentran en igualdad de uso de la palabra en lo que es, por ejemplo, el tiempo de palabra, ¿no? Entonces se genera un diálogo entre ellos a partir de justamente cómo poder presentar sus experiencias, pero que también son fortalecidos desde el liderazgo de la directora para poder ellos asumir estos diálogos, ¿no? Entonces, vemos que hay categorías que inmediatamente van a salir como son el respeto, la escucha activa, el diálogo y los estímulos para participar. Y dentro de estos estímulos están tanto lo que son las dinámicas grupales como las preguntas que invitan a los docentes a participar, teniendo en cuenta que son docentes que vienen de una formación, como lo dije al inicio, parcelada o en una posición pasiva de escuchar una capacitación y que más bien ahora tienen la oportunidad en estas reuniones de ser ellos los que lleven al escenario sus propias vivencias del aula. Luego en el caso 2 de Sullana, que es también bastante significativo, cómo aprenden ellos, estos docentes. Entonces aquí vemos que hay un liderazgo pedagógico que va a partir para ver cómo es que aprenden los docentes. Y en este caso, por ejemplo, ellos usan la estrategia del aprender haciendo. Están trabajando la comprensión lectora y en ese caso los docentes, guiados justamente por el líder, que es la coordinadora, en este caso de la reunión, van a ir ellos poniéndose en la posición de estudiantes y son los docentes los que tienen la oportunidad en esta reunión formal, en este espacio, de practicar las estrategias y de traer también sus propias experiencias para ser evaluadas, para ser cuestionadas, para ser revisadas y para aprender de las buenas prácticas. Luego, vemos en cuanto a la reflexión de los docentes. En el caso 1 es bastante marcado que, como dice una cita de Dewey, ¿no? La dificultad encuentra solución, la confusión se disipa, la preocupación se suaviza y la pregunta es respondida. Y aquí, por ejemplo, en este caso, los docentes identifican claramente sobre qué es la reflexión, le identifican a un término que para ellos va a ser, que puede ser, reflexionar puede ser simplemente cómo ellos entienden qué significa su práctica pedagógica, o medir los logros a través de las evidencias de sus estudiantes, o evaluar si están haciendo bien o no, o cómo están haciendo, o planificar su práctica pedagógica en el tiempo, ¿no? Entonces, esta reflexión parte desde el corazón de qué es, cómo comprenden ellos qué está pasando con su práctica pedagógica en el aula.
Y vemos que en el caso de Sullana, en el caso 3 2, minutos, Olinda. gracias, y en el caso 2 de Sullana, esta reflexión en la comunidad de aprendizaje profesional va a tener más bien varias interacciones entre ellos. Para un docente, esta reflexión puede ser el evaluar su práctica, desde cómo está realizando su trabajo hasta planificar su trabajo para la siguiente sesión o ver cuáles son las necesidades de mejora de su práctica en función de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ahora, entre los resultados preliminares justamente que he presentado, podemos ver que ya los directivos y los docentes identifican a la comunidad de aprendizaje profesional como el espacio de fortalecimiento profesional y de aprendizaje colaborativo ya formal identificado en la escuela. Han pasado de estas reuniones informales que podían ser desde la conversación en el patio, en el kiosco de la escuela o en la biblioteca, a esta reunión formal, con un horario y con una estructura. La comunidad de aprendizaje profesional es una reunión estructurada. Los docentes encuentran respuestas a sus interrogantes y comienzan a construir una visión compartida en común de a dónde llevar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes dialogan y reflexionan a partir del compartir sus propias experiencias del aula. Entonces el aprendizaje es totalmente centrado y contextualizado en la realidad de la escuela y en las necesidades de la propia escuela. Hasta el momento no se ha registrado un uso de una metodología específica para el trabajo de la práctica reflexiva, ¿no? Y bueno, estas son mis referencias bibliográficas con las que he trabajado desde Anijovic Capelletti para lo que es la práctica reflexiva, pasando por Dewey hasta Bessio, que hace una revisión de la literatura justamente en el 2008 cuando se inicia estos estudios sobre las comunidades de aprendizaje profesional. Bueno, quedo atenta a sus preguntas y les agradezco por este espacio de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Te pedimos que eso, para poder visualizar las preguntas. Bien, si había alguna pregunta entonces pueden hacerla vía el chat. Mientras se van animando algunos colegas a hacer alguna pregunta, yo quería también preguntar algunas cosas muy puntuales. Muchas gracias, ante todo, Linda, por tu presentación tan clara y tan focalizada. Es sobre la selección de los casos que tú has presentado, ¿verdad? Específicamente, tú habías ya, o sea, ¿cómo sabías que esas instituciones tenían comunidades de aprendizaje? Tú has dicho que esas instituciones tienen ya formalizado comunidades de aprendizaje, pero ¿cómo detectaste eso? ¿Tú fuiste a cada institución a preguntar o ya tú tenías algún informe oficial del ministerio en la que ya estaba identificado que esas instituciones sí tenían una experiencia institucionalizada de comunidades de aprendizaje, ¿verdad? De las CAP. Y lo otro es si existe algún coordinador de esas, ¿cómo se institucionaliza internamente? ¿Hay un coordinador? ¿Ese coordinador es pasajero? ¿Es votado o es algo designado por la dirección? ¿Cómo se establece eso, verdad? ¿Y quién convoca esas reuniones, no? Y lo otro, preguntarte si es obligatoria la participación de los docentes en las comunidades de aprendizaje en esas instituciones o es voluntario. Y si esas comunidades, ¿cuántas son por institución? ¿Es una? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Se reúnen todos en un plenario grande? ¿De cuántas personas? ¿O no? ¿Son comunidades por nivel o por otro criterio de asociación? Entonces te dejo esas preguntas junto con otras que te las voy a leer. ¿Podría precisar la diferencia entre la comunidad profesional de aprendizaje y la comunidad de aprendizaje profesional?
Bien, son las preguntas que tenemos, entonces te damos unos minutos para que puedas ayudarnos a Ok. comprender más este estudio tan interesante que estás realizando. Gracias por las preguntas, efectivamente que me van a ayudar un poco a ampliar este tema. Eh, la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación ha participado justamente en poder ayudarme a identificar las instituciones. La DIF ha trabajado a través del programa de asistencia técnica con 536 escuelas a nivel nacional. Y en estas escuelas, desde el 2019, que empieza el proyecto piloto, se comienzan a desarrollar las comunidades de aprendizaje profesional. Para el 2020 ya definitivamente las escuelas estaban trabajando en comunidades de aprendizaje profesional. Entonces, en base a los criterios que establezco, pido justamente que me ayuden a identificar a las escuelas. Originalmente se identifican más de 20 escuelas que puedan tener una buena conectividad para poder observar justamente las reuniones y que se puedan reunir. Pero de estas 20 escuelas se logra que sean 4 las que aceptan los directivos y los docentes participar en el estudio y que puedan sus reuniones ser observadas y aceptan que yo pueda estar en las reuniones, ¿no? Para observar. Entonces, de ahí es que se limitan estos 4 casos y así es como los 4 casos se identifican a través del país, ¿no? Ya no solamente de Lima, curiosamente no hubo respuesta en Lima. Sobre cómo, quién dirige la comunidad de aprendizaje profesional es el directivo de la institución educativa, que muchas veces en coordinación con el coordinador del área, por ejemplo, en el caso de Sullana, el coordinador de letras, son los que dirigen, es el que crea el enlace Zoom, el que manda la convocatoria, son los que dirigen la propia reunión en cada sesión. Ahora, si es obligatorio, en la secundaria se está utilizando las 2 horas de trabajo colegiado que tienen los docentes dentro de su horario, que forma parte de su horario. Son 2 horas remuneradas, entonces forma parte de su horario, y en esas 2 horas que antiguamente se llamaba trabajo colegiado, ahora han migrado a estas comunidades de aprendizaje profesional. Así es que, por ejemplo, en el caso de Sullana, ellos le llaman colegiado CAP, ¿no? Entonces hay un mix entre lo que antes tenía su colegiado de letras y ahora la comunidad de aprendizaje profesional y le llama colegiado CAP de letras, ¿no? En el caso de la primaria, como es en el caso de Trujillo, por ejemplo, es diferente. Los docentes no cuentan con estas 2 horas de trabajo colaborativo dentro de su horario, no son remuneradas, y ahí juega un rol principal el liderazgo del directivo para justamente poder movilizar a la comunidad pedagógica sobre un tema de atención de los aprendizajes. Luego, ¿cuántas comunidades existen dentro de una escuela? Pues en algunos casos hay, en la primaria existe la CAP a través de niveles, ¿no? A través de niveles. En la secundaria por áreas curriculares. Por lo general lo que están trabajando es la CAP de letras y la CAP de ciencias, porque han migrado, que antiguamente tenían el colegiado de letras y el colegiado de ciencias. Pero también un caso interesante en el que estoy en este tiempo redactando es el caso de Pucallpa, donde ellos, por ejemplo, tienen una CAP general de toda la escuela para justamente ver cómo tienen que avanzar los aprendizajes y luego se separan. Luego la directora los separa y trabaja o con la CAP de letras o con la CAP de ciencias o trabaja con la CAP de primaria, ¿no? Y en primaria todo el nivel de primaria. Entonces pueden haber tantas CAP dentro de una escuela como sean los grupos de trabajo colaborativo entre docentes. Ahora, los docentes definitivamente al compartir la experiencia, obtener una respuesta que puede ser utilitaria en ese momento, cómo yo resolver un tema pedagógico puntual de mi clase, definitivamente encuentran un sentido en la reunión. Entonces eso hace que de reunión en reunión quieran asistir. Cuando pregunto al final de las entrevistas, que es una tendencia en todas las entrevistas, ¿cuál sería su aporte para el futuro de esta CAP? La respuesta que dan los docentes es que deberían de empezar desde febrero y que las reuniones deberían de ser semanales y sin parar, porque ellos encuentran que ahí tienen definitivamente una respuesta, ¿no?
Y la última pregunta sobre la CAP o la CPA, justamente viene de una traducción del inglés, porque en el inglés estas comunidades de aprendizaje profesional son Community Professional Learning, y la traducción que hace, por ejemplo, el autor Antonio Bolívar, él hace en uno de sus textos, en algunos momentos del mismo texto, utiliza comunidad de aprendizaje profesional, y más abajo, líneas abajo, puede poner comunidad profesional de aprendizaje. Entonces es una cuestión de traducción, pero definitivamente yo he optado por la nomenclatura de comunidad de aprendizaje profesional, que también es una traducción directa del francés que se utiliza mucho en Quebec, donde hay una experiencia muy amplia en el desarrollo de estas comunidades. Muy bien, Olinda. Muchísimas gracias por tu explicación que nos ayuda a contextualizar mejor todavía esta investigación que estás realizando y que además tiene pues esas variantes de cada caso, ¿verdad? Que no son exactamente las mismas, y en ese sentido tu estudio va a ser muy rico en aportar esas variaciones de cómo se desarrollan las CAPs en el país. Muy bien, muchas gracias nuevamente, y ahora pasamos a la presentación del magíster Yuri Castro. Buenas tardes con todo. Buenas tardes, doctor Sime. Gracias por el pase. Voy a compartir mi PPT. Bien, buenas tardes con todos los asistentes. Voy a comenzar, voy a empezar a comentar sobre mi tesis doctoral. Mi tesis tiene como título tentativo las sociedades científicas estudiantiles como semilleros de investigación y cómo estos aportan en la formación de competencias investigativas. Mi tesis se enmarca dentro de la línea de formación investigativa, la investigación formativa y qué estrategias existen pues, para impulsar la formación de este tipo de competencias genéricas, que son las competencias investigativas en estudiantes del pregrado, ¿no? Mi tesis se enmarca en esta mayor demanda de investigación en las universidades, tanto en pregrado y posgrado, ¿no? Desde el 2014, con la implementación de la ley universitaria, hay una mayor demanda, una mayor exigencia de que las universidades investiguen, no solamente su posgrado, también su pregrado, los docentes, los estudiantes, y hay una mayor demanda de artículos, patentes, libros, y todo eso está en relación pues en que se formen competencias investigativas en los estudiantes, tanto de pre y posgrado. Y hay múltiples estrategias para impulsar esta formación. La tesis es una de las tantas estrategias, las monografías, pero no son las únicas. También están los semilleros de investigación, los grupos de investigación, clubes de lectura, seminarios, cartas, talleres. Entonces, una de esas estrategias es a la que yo me he evocado, que son los semilleros de investigación, y que en el campo al cual yo me dedico, que son las ciencias de la salud, tiene una larga trayectoria, tienen muchos productos, muchos resultados. Yo provengo de un semillero de investigación, entonces he vivido cómo es que estas comunidades estudiantiles forman sus competencias. Mi tesis tiene como objetivo general caracterizar a estos semilleros que existen acá en el Perú y describir cómo aportan a la formación investigativa de los estudiantes. Tengo 3 objetivos específicos, cada objetivo específico con técnicas, instrumentos y poblaciones distintas. En una primera etapa he desarrollado un perfil de todos los semilleros, quiénes son, dónde están, qué hacen en el Perú. En una segunda etapa he seleccionado a uno de los semilleros para observar sus prácticas que hacen a través de los meses, semanas. Y en una tercera etapa he analizado cómo es que los semilleristas, los estudiantes, perciben que el semillero ha aportado en su formación investigativa. Son 3 objetivos específicos, cada uno con técnicas e instrumentos distintos. El día de hoy voy a presentar el primero y el segundo, que ya tengo resultados incluso acabados. La metodología es distinta para cada objetivo específico. Para mi primer objetivo específico, que ha sido desarrollar un perfil contextualizado,
Lo que he hecho es rastrear a los semilleros a través de sus redes sociales, a través de sus páginas web, identificar a sus líderes y a esos líderes encuestarlos. De ahí que he utilizado un análisis documental y la encuesta como técnicas para identificar dónde están, quiénes son, principalmente a través de sus redes sociales, es donde más he encontrado información que me ha permitido acercarme a ellos. He utilizado una ficha documental y un cuestionario. Esto es para mi primer objetivo específico, un perfil contextualizado. Luego de haber desarrollado ese perfil contextualizado y ya haber identificado quiénes son, dónde están, cuál es el más actual, cuál es el más antiguo, quiénes son sus líderes, qué hacen, etcétera, he seleccionado a un semillero, a uno de los semilleros más antiguos en mi campo, y a ese semillero le he observado. He hecho una observación participante para ver sus prácticas, sus dinámicas, sus interacciones. He utilizado un diario de campo. Los he observado por 12 sesiones, que es aproximadamente 4 meses, donde he identificado los momentos, los roles y algunos incidentes que pudiesen haber ocurrido dentro del semillero. Y para mi tercer objetivo, después de haber observado las prácticas de este semillero, he entrevistado a los semilleristas más proactivos, a los semilleristas más antiguos y también a los más actuales, y explorar cómo es que ellos perciben que el semillero les ha formado en sus competencias investigativas. Aquí he utilizado la entrevista y una guía de entrevista semiestructurada. Voy a presentar los resultados de mi primer objetivo y de mi segundo objetivo específico. El primer objetivo, que era el perfil de los semilleros, en todo el Perú he encontrado 52 semilleros, distribuidos en 34 universidades. Hay universidades que tienen más de un semillero y hay universidades que solo tienen un semillero. La facultad o el programa que más semilleros tiene es el programa de medicina humana. De estos 52 semilleros, el 70% de esos semilleros están en medicina humana. En menor cuantía en los programas de odontología, nutrición, enfermería y así sucesivamente. Los semilleros tienen nombres muy similares a los de su universidad de origen. Por ejemplo, Sociedad Científica Estudiantes de Ucayali, que es de la Universidad Nacional de Ucayali, pero también hay sociedades que tienen semilleros que tienen nombres peculiares, como por ejemplo Sociedad Científica de San Fernando, que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y así sucesivamente. La mayoría es muy idéntico su denominación a cómo se llama la universidad. Les decía, hay universidades que tienen más de un semillero. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Marcos tiene 4 semilleros, la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene 3. Un gran número de universidades tienen 2 semilleros y una menor cantidad solamente tiene un semillero. La mayoría de estas 34 universidades que tienen por lo menos un semillero no están en la capital, sino están en provincias. Las universidades, son 13 universidades de Lima, tienen al menos un semillero, pero 21 universidades de provincia tienen al menos uno. La mayoría de semilleros están en universidades estatales, 18 frente a 16. Y la mayoría está en universidades, por lo menos hasta el 2020, en universidades licenciadas. También hay semilleros en universidades no licenciadas, por lo menos hasta el 2020. Estos semilleros existen desde 1991 hasta la actualidad. Mi punto de corte fue el 2020. Se crea en el año 91 la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es la primera en crear un semillero de investigación. Y luego empiezan a surgir en más universidades, hay periodos en los que hay creación continua, luego hay una creación intermitente, pero por muchos años, por más de casi 30 años, los semilleros de medicina son los que han existido más. Recién en el 2014 empiezan a aparecer otros programas, ¿no? Odontología, nutrición, pero tienen una larga data de existencia. Estos semilleros hacen múltiples actividades, cursos, foros, redactan artículos, hacen concursos, publican artículos,
hacen conversatorios, organizan eventos académicos, tienen una pluralidad de eventos, de estrategias que ellos mismos hacen. Lo más común es que organicen cursos de redacción científica, es lo más común entre todos los semilleros, pero no es lo único, hay una gran cantidad de actividades que ellos realizan. Todo eso es un breve resumen o resultados quizás más relevantes de mi primer objetivo. En mi segundo objetivo, lo que he hecho es seleccionado un semillero y he descrito sus prácticas a través de una observación participante. He observado sus reuniones virtuales, debido a que no tenían reuniones presenciales. Toda mi observación fue en el año pasado. Y yo accedí a sus reuniones y empecé a observar, ¿no? A registrar sus dinámicas. Un semillero, por ejemplo, tiene una dinámica organizativa básica, donde se reúnen semanalmente por un cierto periodo. Su agenda es cíclica, es decir, cada semana se repite conforme avanza el mes, es decir, la primera sesión de cada mes es el mismo que el siguiente mes y así sucesivamente. Sus integrantes son variables, pueden haber 15, pueden haber 28, no es un número fijo, pero dentro del semillero hay estudiantes, hay egresados, hay invitados, dependiendo de la sesión. No es que solamente sean estudiantes. Se convocan a través de sus redes sociales, WhatsApp y Facebook principalmente. Tienen un secretario que es el que hace esta convocatoria. Su dinámica participativa principalmente está enfocada en el presidente, el líder, que suele ser un estudiante de año superior, y también tienen encargados de comités. Su discurso, o cómo es que ellos interactúan en su seminario, se centra principalmente en el líder del semillero y sus asesores. Su discurso es principalmente académico, orientado a las sesiones que están preparadas, y ellos desarrollan distintas actividades, que yo las he agrupado en actividades de formación, actividades de difusión, de proyección social y de producción. Hacen seminarios, talleres, proyectos, redactan artículos, exponen sus tesis, elaboran afiches, las publican en sus redes sociales, publican artículos desde una etapa estudiantil, publican boletines, organizan eventos, intentan hacer actividades en la comunidad a través de charlas, aunque es limitada por todo este contexto de la pandemia. Y ya para acabar, tengo conclusiones de mis dos primeros objetivos. Mi primer objetivo, que era el perfil contextualizado. Hasta el 2020 he podido encontrar 52 semilleros, sociedades científicas estudiantiles en los programas de las ciencias de la salud del Perú. La mayor cantidad de estos semilleros están en el programa de medicina humana, pero también hay en otros programas. De la totalidad de universidades que existen hasta el 2020, 34, o sea el 23,8%, presenta al menos un semillero de investigación. Algunas presentan más de un semillero, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal. La mayoría de universidades que presentan al menos un semillero son estatales y están en provincias. Las principales actividades que hacen estos semilleros en el Perú están orientadas a elaborar cursos de redacción científica, publicar artículos, participar en concursos, realizar talleres y seminarios relacionados a metodología de la investigación. Esto respecto a mi primer objetivo. Respecto a mi segundo objetivo, que era describir las prácticas de un semillero. El semillero al cual yo he descrito, he observado, que es el semillero de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, se ha creado en el 2015, está liderado por estudiantes, pero también tiene participación de egresados, docentes e invitados de otras universidades. Por lo común, toda esta comunidad estudiantil son estudiantes de pregrado, pero también puede haber invitados de otras universidades. Sus principales actividades se centran en seminarios, clubes de lectura donde discuten artículos, talleres de redacción científica donde redactan artículos, elaboración de proyectos que ellos mismos hacen, presentación de sus tesis, entre otras actividades. Es decir, una pluralidad de estrategias dentro de un semillero
que ellos mismos organizan, ellos mismos lideran, con tal de formarse en investigación. Y bueno, eso sería todo hasta donde voy con mi tesis. Muchas gracias. Profesor Sime. Ok, entonces damos pie, digo, para pasar al siguiente momento de preguntas, comentarios que quisieran hacer ustedes por chat. Yuri, la profesora Patricia Escobar pregunta cómo se selecciona el caso del semillero, cuáles son los criterios. Y lo otro yo también que quería sumarme con dos preguntas concretas, ¿verdad? Tú has señalado que el 23.8, o sea, casi 24% de universidades del Perú tienen semilleros, ¿no? Pero universidades del Perú, y bueno, dado que los semilleros están vinculados al área de ciencias de la salud, pero no todas las universidades del Perú tienen facultades de ciencias de la salud, ¿no? Entonces, pregunto si ahí no habría que reajustar ese dato, ¿no? Y lo otro es, ¿por qué crees tú que, digamos, si pasamos en el supuesto de que es en las facultades de ciencia de la salud donde hay más semilleros, ¿por qué ahí, por qué no en otras facultades? En ciencias sociales, en psicología, se supone que ciencias sociales se forman mucho para la investigación también, ¿no? ¿Por qué crees tú que se da allí y no en otras facultades? Ok. Ok, para responder a la pregunta de por qué el caso, por acá lo tengo, ¿no? Pero principalmente el criterio es por su antigüedad y la cantidad de integrantes, ¿no? Yo escogí a este semillero porque es uno de los más antiguos dentro de mi profesión, yo soy cirujano dentista, y porque tiene una gran cantidad de integrantes que me permitía, pues, de ahí seleccionar. Y efectivamente, cuando hice la trayectoria, la detecto como la segunda más antigua, ¿no? Porque la primera más antigua es la de San Marcos, pero no la evalué a San Marcos porque yo provengo de esa universidad, yo he sido asesor de ese semillero y yo provengo de ese semillero, entonces sería un sesgo, por lo que el siguiente en antigüedad y cantidad de integrantes sería la de ICA, que es la que he observado. Principalmente por eso seleccioné a este caso. Y respondiendo a las preguntas del doctor Sime del tema de por qué en ciencias de la salud y en otras ciencias, en el caso de las ciencias de la salud a la cual yo me aboco, yo ya sabía a priori que los semilleros de investigación tienen una larga trayectoria, más de 30 años, por ejemplo. Entonces, ya tenía conocimiento de que iba a encontrar una gran cantidad de semilleros, información, antecedentes. En cambio, en otros campos, ciencias sociales, ciencias humanas, este tema de los semilleros de investigación es muy incipiente. Hasta incluso en muchas universidades ni siquiera existe el semillero de investigación como política. Entonces, hubiese sido muy avezado aventarme a ciencias sociales, por ejemplo, porque de repente no encontraba, quizás no encontraba semilleros de investigación en facultades de ciencias sociales y no hubiese tenido una población. Eso, lo cual no quiere decir que no existan semilleros de investigación en otros programas, porque por lo que yo he podido averiguar desde el 2014, muchas universidades sí han estado instaurando políticas de semilleros, no solo en ciencias de la salud, en educación, en ingeniería, en derecho. Entonces, sí hay un impulso desde 2014, pero sigue siendo incipiente, ¿no? Sigue siendo bastante incipiente, a diferencia de lo que las ciencias sociales las ciencias de la salud tiene más de 30 años, pues desde 1991 formando, ¿no? Ok. Hay dos preguntas puntuales, a ver si tenemos tiempo para responderlas, dado que tuviste algunos minutos ahí que podemos utilizarlo. Es,
Sí, los dos primeros objetivos evidencian el desarrollo de las competencias de investigación que contribuyan al logro del objetivo general de tu investigación. Y la otra pregunta es cómo hacer para que se promuevan semilleros desde las ciencias sociales, en especial en educación, ¿no? Ujú. Bueno, ahí a la pregunta de los dos objetivos, mi objetivo general tiene dos componentes. En un primer momento, caracterizarlos. Y en segundo momento, describir la formación de competencias. Pero el objetivo que realmente responde a cómo se percibe que se ha desarrollado las competencias investigativas es el tercer objetivo y los resultados del tercer objetivo. Este es el que responde más al objetivo de cómo se ha formado, cómo se percibe que se ha formado el estudiante. Sin embargo, para llegar a este tercer objetivo, fue necesario hacer los dos primeros: caracterizarlos, observarlos, y a partir de la observación identificar a los posibles estudiantes a entrevistar. De ahí que, por eso es que he tenido que hacer estos dos primeros. Pero sí, concuerdo que el tercero es el que más responde al objetivo de cómo es que se percibe que se ha formado el estudiante, ¿no? Y que este tercer objetivo me encuentro ya presentando los resultados, estoy ya en esa etapa final de la tesis, ¿no? Y la otra pregunta de cómo promover semilleros desde investigación en las ciencias sociales, ¿no? En especial en educación. Acá es muy interesante cómo es que comienzan los semilleros de investigación en las ciencias de la salud, porque en las ciencias de la salud no comienzan como una política institucional, o sea, no es que al decano o al rector se le da por, bueno, vamos a crear semilleros, no, no es así. Surgen por iniciativas estudiantiles extracurriculares. El estudiante percibe que no aprende de investigación, se junta con sus compañeros y dice, vamos a fundar nuestra semillero. Y así surgieron. Surgen Cayetano, luego San Marcos, luego ICA, y así se difunde por los distintos programas. Entonces, no surge como una política institucional, sino es una iniciativa estudiantil propio. Sin embargo, ya desde el 2014, las universidades, conscientes de que los semilleros de investigación pueden ser una política, porque en Colombia sí es una política institucional, en Chile es una política institucional, sí están ya creándolo como políticas institucionales, ¿no? Y hay universidades, la Universidad Nacional de San Agustín ya lo tiene como política institucional, es una de las pocas, que es la Universidad Jorge Basadre de Tacna también, que tiene políticas institucionales. Entonces, una forma es que las autoridades lo tengan como política institucional, o lo otro es pues que sea como el estudiante, iniciativa estudiantil, ¿no? Una organización estudiantil también, pues, como se hizo en Ciencias de la Salud. Muy bien, Yuri, muchas gracias por tu presentación que nos ayuda a comprender mejor esta dinámica muy autogestionada por los docentes para ello desarrollar sus competencias investigativas y en ese sentido complementa, ¿no? Y de alguna manera compensa tal vez ciertas limitaciones que puedan encontrar en su currículum de formación inicial. Muy bien, damos pase entonces ahora a la presentación de la magíster Ángela Figueroa. Ok. Bien, buenas tardes. Quisiera saber si se visualiza mi presentación. Está muy bien. Está muy bien. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Soy Ángela Figueroa Iberico y voy a compartir con ustedes mi tesis doctoral que se titula Las interacciones didácticas en la secundaria rural en una coyuntura de crisis sanitaria. Me acompaña y me orienta en este proceso formativo la doctora Luzmila Mendívil Treyes de Peña. Sabemos bien que en marzo del 2020 todas las escuelas cerraron y el Ministerio de Educación ofreció una estrategia de enseñanza y aprendizaje denominada Aprendo en Casa.
la cual requería necesariamente de usos de equipos tecnológicos como la televisión, la radio, la computadora, el celular, indispensablemente también el acceso al Internet para que estudiantes y profesores puedan interactuar y puedan desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Sin embargo, el diagnóstico de los hogares rurales en el Perú en marzo del 2020 nos declaraba algunos resultados bastante dramáticos. El 47% de hogares tenían un televisor, el 80% poseían una radio, el 94% contaban con un miembro en el hogar que tenía celular, el 8% disponía de una computadora y solo el 11% de los hogares tenían acceso a Internet. En esta coyuntura especial a la cual denominamos crisis sanitaria, nos preguntábamos ¿cómo es el contexto en el que se desarrollan las experiencias de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo perciben docentes y estudiantes sus interacciones desde la educación a distancia? ¿Cómo las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes se orientan a crear zonas de desarrollo próximo? Y es así, frente a la formulación de estas preguntas, que nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo principal, analizar las interacciones didácticas entre profesores y estudiantes durante la creación de zonas de desarrollo próximo desde las experiencias de enseñanza y aprendizaje de la secundaria rural en una coyuntura de crisis sanitaria. Y como objetivos específicos, describir el contexto social, cultural y educativo en el que se desarrollan las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Caracterizar las percepciones que docentes y estudiantes tienen cuando interactúan a la distancia. E interpretar las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes orientadas a crear zonas de desarrollo próximo. Todo en un contexto a distancia, en una coyuntura de crisis sanitaria, en el nivel secundario de una escuela rural. En el marco teórico conceptual trabajamos con el concepto de interacciones didácticas y con el constructo de zona de desarrollo próximo. Las interacciones didácticas son aquellas acciones coordinadas en donde se devela la intención del docente por enseñar y al mismo tiempo se develan las intervenciones emergentes y consecuentes de los estudiantes por aprender. Asimismo, zona de desarrollo próximo es el concepto de mayor aplicabilidad de la teoría sociocultural del psicólogo Lev Vygotsky, la cual dice: una zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real o individual y la distancia del desarrollo asistido o desarrollo potencial determinada por la resolución de problemas bajo la orientación de una persona especializada, llámese profesor, y de pares más capacitados, llámese estudiantes o compañeros de clase. De ahí nos quedamos con dos ideas fuerzas: la naturaleza contextualizada de las prácticas pedagógicas y el carácter relacional de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Trabajamos también con el enfoque de la nueva ruralidad para conocer las especificidades de la escuela rural que va a participar en nuestro estudio. Tomamos decisiones metodológicas. La primera, este va a ser un estudio cualitativo de un estudio único de caso. Es también un estudio exploratorio donde los participantes son el director, los docentes y estudiantes de segundo y cuarto año de secundaria de una institución educativa rural de la provincia de Chincha Baja en la región de Ica. Las técnicas de recolección de la información
son 2. Entrevista a profundidad al director y a los docentes y grupos focales a los estudiantes de segundo y cuarto año. Las técnicas de análisis de resultados tienen que ver con 3 momentos grandes: la organización, la codificación y la categorización de la información, apoyándonos en el software del Atlas TIC. Los criterios de calidad se basan principalmente en la credibilidad, la reflexibilidad y la contextualidad. Y los criterios éticos están relacionados con los protocolos que se diseñaron de consentimiento informado para el director y los docentes, y en el caso de los estudiantes, con la venia de sus papás, mamás o apoderados. Finalmente les presento el análisis de resultado que en este momento estoy desarrollando. El primer eje tiene que ver con el primer objetivo específico: el contexto social, cultural y educativo de la secundaria rural. Este eje tiene 3 grandes dimensiones. La primera, el equipo celular fue un recurso indispensable de comunicación e interacción. El equipo celular y sus aplicaciones cumplieron una función mediadora. La carencia del equipo celular y las limitaciones de acceso al Internet dificultaron las interacciones. La carencia del equipo celular propició el trabajo adolescente. Una segunda dimensión parte de las estrategias que aplicaron los docentes para interactuar con los estudiantes. De aquí emergieron los siguientes temas. Se interactuó en diversos momentos formando variados grupos de participación. Se establecieron normas para regular las interacciones y se transmitieron mensajes constantes de aliento. Una tercera categoría tiene 2 temas importantes. La primera, se formó una triada de apoyo entre la escuela, la familia y el estudiante. Y otro tipo de apoyo que fortalece la participación es el apoyo institucional de los docentes. Aquel apoyo que reciben los profesionales de la educación para poder capacitarse en temas como el uso de recursos tecnológicos o el desarrollo del apoyo socioemocional para los estudiantes. Un gran segundo tema de mi estudio tiene que ver con el segundo objetivo específico, el de describir las percepciones de los actores educativos. He dividido este análisis en percepciones de los docentes y percepciones de los estudiantes. Desde la percepción de los docentes emerge esta categoría, la cual hay tensión, preocupación y agotamiento por las transformaciones de los docentes en sus prácticas pedagógicas. En las percepciones de los estudiantes hay desánimo y frustración por las transformaciones de los estudiantes a sus experiencias de aprendizaje. Y al mismo tiempo hay nostalgia en los jóvenes por sus formas de relacionamiento con sus profesores y con sus pares en la educación presencial. Sin embargo, también hay una similitud en las percepciones de docentes y estudiantes. Quedan 3 minutos, Ángela. Ambos tienen la satisfacción por los logros y las superaciones en las situaciones difíciles de esta coyuntura de enseñanza-aprendizaje en una crisis sanitaria. Este es el tercer gran eje de mi trabajo, la creación de las zonas de desarrollo próximo, la cual la he dividido en 3 grandes soportes: el cognitivo, el emocional y el tecnológico. En el cognitivo hay algunos resultados. Los docentes desarrollaron adaptaciones curriculares de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. Y la retroalimentación fue el espacio de interacción más importante. Resultados en base al soporte emocional. Fue necesario compartir experiencias personales y familiares. Y las frases motivadoras fortalecieron las interacciones. En el soporte tecnológico, los docentes enseñaron usando audios, videos, imágenes, fotos.
y los estudiantes reforzaron su aprendizaje usando tutoriales. Finalmente, si hablamos de un nivel real y un nivel potencial para la resolución de problemas, otros resultados nos hablan de un aprendizaje autónomo, en el cual los estudiantes usaron diferentes espacios, momentos, formas y recursos para aprender. Y los estudiantes interactuaron de manera fluida y eficaz con sus profesores y con sus pares. Muchas gracias. Estas son las referencias que estoy usando para mi investigación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por tu presentación. Vamos a leer algunas de las preguntas que puedan estar por ahí escribiendo los participantes. Mientras ellos van pensando alguna pregunta, Ángela, ¿con qué otros estudios entra en diálogo tu investigación? Porque tu investigación está aportando un campo temático en el cual hay otros estudios similares, ¿verdad? Y en ese sentido, tu estudio, ¿en qué aspectos se distinguiría? ¿En qué aspecto estaría como perfilándose su aporte más específico? Gracias por la pregunta. El perfil de mi estudio está relacionado con las interacciones didácticas en la creación de zonas de desarrollo próximo. Siempre fue ese mi tema inicial desde que empecé los estudios del doctorado. Sin embargo, mi trabajo sufre una transformación, justamente la crisis sanitaria. En la crisis sanitaria hay mucha importancia al contexto. Entonces, mi estudio se vuelca a entender, a comprender el contexto de la enseñanza de la educación rural, pero en esta situación específica, en esta situación incierta, en esta situación a distancia, en esta situación de limitaciones tecnológicas, en esta situación de dolor, de pérdida, de frustración. Entonces, ahí voy afinando una diferencia de mi estudio con otros grandes estudios que existen sobre las interacciones didácticas. Primero es la relación con la creación de zonas de desarrollo próximo, y el segundo aporte sería el estudio dentro de una coyuntura de crisis sanitaria. Muy bien, muy interesante. Eso va a ser un aporte singular, porque realmente buena parte de los estudios que tenemos en educación han sido construidos, ¿verdad?, sobre otro escenario, ¿no?, que es el escenario de la educación presencial, ¿no? Y los que han construido sus aportes desde variantes de la educación a distancia o virtual, no lo hicieron en las restricciones de una pandemia, ¿no? Así es. Porque investigaciones sobre educación a distancia virtual existen desde hace tiempo, ¿no? Pero muy pocas se han desarrollado en un contexto tan complejo, de alta complejidad como es una pandemia, ¿no? Entonces va a ser muy interesante tu aporte en ese sentido, ¿no? Bien, pregunta la profesora Patricia, ¿por qué se opta por caso único? ¿Qué lo hace único al caso seleccionado? Y el colega Luigi Torres dice, ¿qué oportunidad de mejora se tendría tanto para los docentes como los estudiantes de poder implementarse entornos virtuales de aprendizaje automatizados colaborativos? Habría que entender esa conceptualización final de qué significa entornos virtuales de aprendizaje automatizados colaborativos, ¿verdad? Muy bien, Ángel. Bien, respondiendo a la primera pregunta sobre un caso único de educación rural, inicialmente hablé sobre el enfoque de la nueva ruralidad, ¿verdad? Que es un enfoque que trabajo mucho cuando explico el contexto de la secundaria rural. Y hay una idea muy marcada en mi trabajo. No hay una sola ruralidad en nuestro país o en otros países. Hay varias ruralidades. Y en ese sentido, para mí es importante contextualizar
el escenario rural en donde se desarrolla la institución educativa que pertenece o que participa en mi estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, esta situación de crisis sanitaria hace que veamos a la escuela como una institución única con una problemática particular, ¿verdad? En donde, como bien mencioné hace un momento, hay una triada entre la participación de la escuela, de la familia, del propio estudiante, y también parte de mi estudio hay una categoría emergente que tiene que ver con la participación de la comunidad. Cómo la comunidad donde se localiza la escuela va a tener un tipo de participación que influye en el desarrollo de las actividades. Entonces, es esta ruralidad específica en una zona de Chincha Baja, en la región Ica, que yo quiero caracterizar en mi estudio, por un lado. Y por otro lado, también quiero caracterizar cómo es esta escuela en una coyuntura especial de crisis sanitaria con todos aquellos actores que la rodean. Sobre la siguiente pregunta, bueno, puedo decir que es una relación en la cual yo trabajo un constructo teórico que es el de la zona de desarrollo próximo y la vinculo con las interacciones didácticas. ¿Por qué? Porque en la revisión de literatura de mi estudio se enfatiza mucho que son las interacciones, es decir, estas acciones coordinadas entre el docente, la intención del docente y la intervención del estudiante, como uno de los factores centrales para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a esto se suma que, si bien es cierto, han habido muchos estudios donde la parte cognitiva tiene mayor predominio, tiene mayor importancia, estudios recientes de las interacciones didácticas muestran que el aporte socioemocional, que el soporte socioemocional cada vez cobra mayor vigencia. Y en esta coyuntura en la cual a mí me toca investigar, eso está por descontado. Todos sabemos que el apoyo de los profesores, de los padres, de los directivos, ha sido vital para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al soporte cognitivo ya conocido, al soporte emocional, que tiene una década de estudios en donde se enfatiza, le agregamos el soporte tecnológico. Es una relación entre estos tres tipos de soporte que van a ayudar a vencer tantos obstáculos y tantos desafíos que ha traído esta crisis para la educación. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Bien, entonces agradecemos la participación de todos ustedes en este panel tan interesante de estas aproximaciones, dos de ellas vinculadas a la educación básica, escuela, de ámbitos diferentes, pero que tienen algo común también, ¿no? Y es que remiten a experiencias escolares no solo en Lima, ¿no? Sino más allá de Lima, ¿no? Y en ese sentido es valioso poder recoger, más allá de Lima metropolitana, quiero decir, lo que acontece, las dinámicas que transcurren en estos espacios escolares, ¿no? Y finalmente la participación de Yuri, que nos abre a otro escenario que es el de la educación superior, desde un protagonismo de autogestión de estudiantes para poder complementar sus competencias investigativas. Muy bien, muchas gracias nuevamente y seguimos entonces con nuestro encuentro anual con diversas actividades a la cual ustedes pueden también asistir, así que les estimulo, les motivo mucho a que vean qué otras actividades pueden también aportar a su formación, a su interés en tópicos de investigación. Muchas gracias y nos estamos viendo. Perdón, antes de irse, si podríamos tomarnos una foto. Sí. Si podrían abrir sus cámaras, todos los que están presentes, fueran tan amables.
Muy bien, muchas gracias. Bien. Ok, nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias.